Estamos como Nodal entrevistando a amigos y amigas de distintas partes de América Latina en este Congreso Mundial contra el Fascismo, el Neofascismo y expresiones similares. ¿Sí? Un evento extraordinario con más de 1.500 delegados de Venezuela y de otros 95 países de América Latina, del mundo, particularmente del sur global, y nos cruzamos con Luis Goches, un compañero del movimiento por la paz y por la vida, juvenil por la paz y por la vida de El Salvador, un país que tiene a Nayib Bukele, ese importante, reconocido globalmente presidente, un presidente vinculado a todo el movimiento mundial de la alt-right, de la ultraderecha y del neofascismo global, asentado en esas tecnologías digitales. Y hace 2 días nos enteramos de que un helicóptero de donde viajaba un empresario muy corrupto para ser juzgado en el país, casualmente cayó y ocurrió una tragedia. El empresario falleció y no pudo ser juzgado, un caso de corrupción vinculado a la política y a las campañas políticas del bukelismo. Luis, ¿cómo estás viendo esta nueva etapa, ¿no? Un Nayib Bukele reelecto, rompiendo la normativa constitucional, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esta etapa de Bukele, de bukelismo, más allá de su génesis, más allá de su construcción, que viene, por supuesto, desde una defección en el campo de la izquierda del país? Pero ¿cómo está hoy ese bukelismo en el poder? Muy ensimismado, sería la palabra. Quizás muy ensimismado porque tanto Nayib Bukele como sus seguidores, una pieza fundamental de ellos es el yo. Y siempre predominantemente es la imagen de una persona y no de una construcción social, de lucha histórica, como se construyen los pueblos, o se debería de construir. Entonces, el bukelismo en El Salvador está íntimamente enraizado en la población, que aunque la población está como, tú hablas con la gente y es como que sí, se está equivocando, está cometiendo este error, este otro, se le fue la mano con el tema de las pandillas, pero no queremos que vuelvan los mismos a decir, pero no queremos regresar a lo que teníamos. Entonces, la gente sabe lo que está pasando, porque nadie, hoy con las redes sociales la información está a la orden del día, pero la población sabe lo que está pasando. Nadie puede aducir ignorancia, nadie puede aducir que no conocen la realidad. La estamos viviendo, la estamos padeciendo, pero todavía está ese componente de no volver atrás, sino que de cierta forma representa hacia cierta parte de la población del Salvador como ese progresismo que necesitaba y que de alguna manera no lo vieron representado en la izquierda en sus 2 gobiernos. El pueblo dio la oportunidad a la izquierda, tuvimos importantes avances con la izquierda en el gobierno central, con una bancada legislativa importante, nunca mayoritaria, pero sí importante, pero de alguna manera el pueblo esperaba más. Entonces viene el bukelismo y se monta en ese discurso de las deficiencias que la izquierda tuvo cuando fue gobierno. Él se monta y empieza toda esa línea del discurso en contra de lo que ya existía, en contra de lo que habíamos venido teniendo en el país y en la izquierda, y empieza a deslegitimar nuestros faros históricos, empieza a deslegitimar la lucha histórica, empieza a deslegitimar incluso la guerra civil, los mismos acuerdos de paz, y eso le lleva a la población a sentir que entonces la guerra, sus mártires, los caídos, no sirvió de nada, sino que la nueva historia empieza hoy con el bukelismo. Claro. Y él se pretende como ese romper de la historia, como decir antes de Bukele, después de Bukele. Claro. En esa operación de psicología social, de violencia y de violencia política, hemos visto las escenas como ese famoso monumento por la paz, de los acuerdos, además, fue brutalmente desmontado. ¿Qué pretende él en el sentido de su legado, su proyección? ¿Qué plantea hacia el futuro? ¿Cuál es su programa económico? Si eso se condice con la realidad de los salvadoreños y salvadoreñas de a pie,
¿Qué pasa en la economía de El Salvador y qué pasa con su planteamiento del programa? ¿Es claro para la gente? ¿No es claro? No, es que no hay plan, Ah, no hay proyecto. La base fundamental del gobierno de Nayib Bukele es improvisación. Es el ir caminando de acuerdo a lo que va surgiendo, a lo que va pasando. Hemos llegado a una crisis económica grande en el país que se ha tratado de mantener maquillada. Estamos en este momento como país a la espera de la decisión del Fondo Monetario Internacional de darle al país ese crédito que necesitamos para hacer. Pero desde meses atrás se ha venido a base de préstamos, incluso pagando los empleados públicos, a base de créditos internacionales. Entonces, tú sabes que eso a la economía de un país es desastroso, no tener ni siquiera para pagar tus mismos empleados, de no se diga para. Entonces, ese desmontamiento que ha existido de la economía ha sido fuerte y la población lo está viviendo día a día. Pero no hay un plan estratégico, no hay un plan a futuro. Vamos a la base de la improvisación. claro. Lo que va surgiendo, lo que va pasando en el día a día. Claro, tiene ciertos matices, ciertos maquillajes que hace. Por ejemplo, viene y en un periodo de tiempo elimina el impuesto al combustible. Y de alguna manera la población siente un alivio económico que ya 50, 60 centavos menos de galón de combustible ya era un avance. Pero no es realmente atacar la realidad. Tenemos, por ejemplo, al combustible impuestos del fovial, impuestos para las vías, las calles, y las calles están en mal estado. Entonces la gente dice, ¿cómo es posible que yo estoy pagando casi $1 de impuestos por cada galón de combustible y eso no se ve traducido? No se traduce, no. En una aplicación de un programa económico típicamente neoliberal, digamos. Correcto. No hay una profundización en un sentido distinto que siempre es eso lo extraño del bukelismo, ¿no? Que a veces juega en su pragmatismo y improvisación por fuera de ese marco de la alt-right y de la derecha más fascista, ¿no? Un compañero, ahora que estábamos conversando de Colombia, me decía, Nayib Bukele es un camaleón. Así lo ven desde Colombia. Y le digo yo, pues no, sí. Claro, tiene esa... Se pinta de acuerdo al ambiente, al clima y al juego que está imperando. De alguna manera no se termina de soltar del todo los gringos, tampoco se direcciona completamente a China. Está en ese juego de va y ven, de ver qué condiciones ofrece cada uno. Claro. Y en términos de militarización, securitización de la sociedad, sigue estando ese estado de excepción. ¿Cómo es la vida cotidiana en relación a ese fenómeno, ¿no? Efectivamente logró derrotar las maras, derrotar el narcotráfico, o también es solución de maquillaje? Es una solución de maquillaje, porque las causas que llevan a los jóvenes a entrar a este tipo de organizaciones delictivas no se están atacando. O sea, se hizo todo el montaje del régimen de excepción, encarcelar a todo pandillero, a todo madero, a toda persona que si no parece ser, entonces también se va. Pero en ese juego de detener y de arrestar a toda esta persona, también se lleva consigo a muchas personas inocentes, muchas personas que no tenían nada que ver. Cuando el régimen de excepción empezaron a llevarse personas por el hecho de estar tatuados, por el hecho de pertenecer o vivir en una zona de pobreza. Claro. Y simplemente por ser joven, ser pobre, te ibas. Una criminalización de la pobreza. Criminalización de la pobreza y de la juventud. Claro. Entonces, la militarización hoy en día y esa agresión que hay en contra del pueblo por los organismos de seguridad es fuerte, porque nos lleva incluso a hoy en día, si antes teníamos miedo de entrar a ciertas zonas porque estaban las pandillas, porque estaban las maras, ahora muchos les da temor cuando un policía nos detiene para pedirnos los documentos, porque si al policía se le antojó o te vio mal vestido, o te vio mal parado,
puedes decir que sos pandillero y te vas para no salir. Bueno, Luis, con la música de fondo, agradecido de la actualización, sirve también para contrastar lo que nos pasa en Argentina. Son las dos expresiones más claras hoy de ese fascismo gobernante, con lo de Perú, con, por supuesto, algunos elementos en Ecuador, con Paraguay, pero esos fenómenos de Milei y Bukele, con sus características, sirven siempre para la comparación, así que te agradecemos tu reflexión. Esperemos que esa lucha por la vida y por la paz que estás emprendiendo desde la juventud de Salvador prospere y seguiremos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias.